Números 14, estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Y titulamos esa enseñanza así: La sentencia contra los que salieron de Egipto. Vamos a intentar estudiar todo el capítulo, entonces lo leeremos a lo largo de la enseñanza. También les invito a que tengan abierto Deuteronomio 1:26. Ya como saben, en esta parte de números ya comienza los paralelos con Deuteronomio, entonces prácticamente también ya empezamos la serie de Deuteronomio. Deuteronomio 1:26. Y tengan ambos textos ahí abiertos. Bien, leamos el de números primero, números 14, leamos del 1 al 4. Dice: Entonces toda la congregación alzó su voz y gritó, y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón, y les dijo toda la multitud: Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá hubiéramos muerto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: pongamos a un capitán y volvámonos a Egipto. Ahora leamos el paralelo, Deuteronomio 1, 26-27. Dice: Pero no quisieron subir, sino que fueron rebeldes al dicho de Jehová su Dios. Y ustedes murmuraron en sus tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrecía, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo, para destruirnos. Amén. Bien, hermanos, en el capítulo anterior, en números 13, vimos los dos informes. Un informe completamente malo, que pues al comienzo empezó diciendo que era buena la tierra, pero luego que la tierra se tragaba a la gente. Luego hablando de las ciudades que eran muy altas, que los hombres eran muy altos, y en fin, desanimaron al pueblo. Aunque el otro informe positivo de Caleb y Josué era animándoles a pelear, e incluso intentaron apedrearlos, entonces hicieron caso omiso. El pueblo en este capítulo, bueno, ya con partes del capítulo anterior, vimos que se desata un espectáculo de desesperación, y ya esto, hermano, colma la paciencia de Dios. Ha sido suficiente hasta ahora. Así que vamos a ver en este capítulo la ira de Dios ejecutándose de manera severa contra su pueblo. ¿Sí? Les perdona la vida, pero dicta una sentencia que va a servir como ejemplo aún para nosotros hoy. Veremos la enseñanza en dos puntos. El primer punto, veremos la severidad de la disciplina de Dios. Y el segundo punto será un juicio nacional, ejemplarizante. Bueno, primer punto, la severidad de la disciplina de Dios. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Como se dan cuenta, el texto es un poco extenso. En esos versículos que comenzamos leyendo, vemos que apenas el pueblo oye ese informe negativo de los 10 espías, el texto muestra que es la rebeldía del corazón de ellos lo que hace que se opongan a obedecer. Rebeldía, ¿sí? Obviamente la rebeldía tiene su propia raíz, la incredulidad, pero en este caso ellos fueron rebeldes al mandato del Señor. Dios les estaba diciendo: vayan. Hermanos, pasa como cuando Simón Pedro había trabajado toda la noche y le dice al Señor: pero Señor, hemos trabajado toda la noche, pero en tu palabra voy a lanzarla, ¿sí? Y él tira la red y la red sale llena de peces. ¿Se acuerdan? En la pesca milagrosa. O sea, con el solo mandato de Dios bastaba para ir, ¿sí? Por más de que no vieran nada o se vieran ellos como grillos, como vimos la vez pasada, fueron rebeldes al mandato de subir a la conquista. Ya tenían la tierra prometida enfrente y en vez de ir, ¿qué hicieron? El pasaje nos dice que lloraron. Lloraron amargamente a gritos. Imagínense ese espectáculo toda la noche. Luego nos dice el texto que se quejaron de Moisés y Aarón. Claro,
Si hay inconformidad con la palabra, pues, ¿quiénes son los siguientes en apuntarse? Pues a los que representan al Señor, Moisés y Aarón. ¿Sí? Se quejaron de ellos, prácticamente culpándolos, ¿sí? Prácticamente diciendo: ustedes nos engañaron, no nos dijeron que había que pelear. Bueno, y una tercera cosa que hacen, empiezan a expresar sus sentimientos a través de malos deseos, ¿no? Es algo típico cuando estamos en momentos de desesperación, empezar a hablar sandeces. Y una de esas cosas que dijeron es: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto. Ni saben lo que están hablando. Hermanos, Egipto quedó destruido, desabastecido, en la ruina total. Todas las familias perdieron hijos y querían volverse a Egipto. Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. Ojo con eso. Ojalá nos muriéramos. ¿Sí? Entonces, cada vez que alguien quiera pretender utilizar un texto bíblico para justificar sus episodios de ansiedad, de depresión, de pánico o de quejas, que no se le olvide que también hay textos como este, ¿sí? En donde hay personas que se quejan y hablan cosas que mejor deberían callarse. Es más, hermanos, cuando están diciendo que ojalá se hubieran muerto, miren lo que ellos hacen. Estando en sus tiendas. O sea, podemos imaginarnos en la noche todos vueltos allá para dormir, pero aunque todo está apagado, se escucha la gritería, se escucha gente llorando, gente desesperada. Y entre todos esos gritos se escucha personas que están diciendo: Jehová nos sacó de Egipto, nos trajo hasta aquí para que nos mataran, para morir asesinados por los amorreos. Dios nos trajo hasta acá porque nos odia. Y eso es lo que decían, hermano. Entre voces y voces, de casa en casa, todos en el mismo sentir de pecado. ¿Sí? Entre las cosas que murmuraban hay otra cosa que dijeron: Dios nos trajo hasta acá, no solamente para que muramos a espada, sino también para que nuestras mujeres e hijos sirvan como botín de guerra para nuestros enemigos. Dice la Reina Valera contemporánea: para ser tomados prisioneros. Entonces, lo mejor que debemos hacer es nombrar un capitán. Nombremos un capitán y vámonos otra vez. Ya esto no era como esperábamos, volvámonos. ¿Sí? Imagínense, hermano, esa bomba de tiempo. Están en peligro Moisés y Aarón. Con toda esa gente, estamos hablando de más de 2 millones de personas deseando regresarse. Veamos cuán insensata es la incredulidad. La incredulidad a veces se jacta de ser muy lógica, de ser muy inteligente, buscando explicaciones, pero realmente la incredulidad es insensata, porque estaban pensando regresarse al país que Dios había destruido, un país que ellos mismos habían sido explotados terriblemente, un país donde quedaron en vergüenza, donde el poder de Dios destruyó todo y avergonzó a los ídolos. ¿Sí? Pongámonos a pensar esto. Les estaba pareciendo a ellos más seguro volverse a donde el faraón que había perdido a su hijo por culpa de ellos, que ir a pelear por la tierra prometida. ¿Qué hubiera hecho Faraón si los recibe de vuelta, hermano? No les hubiera tenido compasión. ¿Sí? Hasta último momento quiso matarlos, yendo tras ellos con la caballería, con lo mejor que les quedaba. Si regresaban, no iban a regresar en paz. Pero esa es la incredulidad insensata. Ni siquiera considera las cosas con objetividad ni con fe, por supuesto. Vamos a Deuteronomio. Sigamos en Deuteronomio 1, 28 al 31. Aquí Moisés nos deja unos detalles un poco más personales que complementan la historia de lo que pasó. Miren otras cosas que decían. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de los anaquitas. Entonces les dije: no teman, no tengan miedo de ellos. Jehová su Dios, quien va delante de ustedes, Él peleará por ustedes.
conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto, delante de sus ojos, y en el desierto, donde has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que han andado, hasta que han llegado a este lugar. Bien, aquí vemos un intento de Moisés. Podemos imaginarnos la gente aglomerada ya viniendo, en la madrugada quizás. No sabían a dónde ir, a dónde dirigirse. Sus hermanos, o sea, los 10 espías, los habían atemorizado, algo así como si su corazón hubiera quedado derretido. Y les habían dicho, ese pueblo es más grande, es mayor, y por si fuera poco, las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. Es una exageración, ¿no? Murallas hasta el cielo, o sea, ¿cómo vamos a derrotarlos? Y por si fuera poco, allá están los anaquitas, dice la Reina Valera antigua, son hijos de gigantes. Hermanos, no cierren los textos principales, pero echen un vistazo en Éxodo 13, 17. El Señor conoce el corazón desde antes. Y aquí está descrito esta escena que estamos viendo acá 2 años antes de que pasara. Éxodo 13, 17. Dice, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Se acuerdan que había una ruta más cercana? Pero esa ruta pasaba por los filisteos. Entonces el Señor, en vez de llevarlos por ahí, sabe que son cobardes, un montón de esclavos vulgares. Vamos a rodear la tierra. Y rodearon, se fueron por el monte Sinaí. Y bueno, la historia ya la conocemos. Pero ya el Señor conoce el corazón de ellos, ya lo sabía. Solo que toda esta preparación ha servido, como hemos visto, la entrega de la ley, la formación de jueces, la formación del sacerdocio, la construcción del tabernáculo, en fin. ¿Sí? Todo lo que construye en ellos una identidad propia. Pero se cumplió lo dicho por Dios, que cuando vieran la guerra se iban a arrepentir. No arrepentir del bueno, sino arrepentir de una mala forma, porque desearían volverse a Egipto. Allá en Deuteronomio 1:28 vemos a Moisés tratando de persuadirlos, decirles no teman, no tengan miedo. El Señor está con ustedes, Él va a la delantera, Él pelea por ustedes. Acuérdense lo que les hizo a los egipcios, va a volverlo a hacer contra los cananeos. Y no solamente lo que ha hecho en Egipto, miren todo lo que ha hecho mientras estamos acá. Las aguas amargas las volvió dulces, nos dio ríos de una roca, nos ha dado comer carne hasta saciar, llueve pan todos los días, hay una nube arriba de nosotros y fuego en la noche. Hay un ángel que hasta podemos verlo allá enfrente a nosotros. Nos ha sido entregada la ley en medio de rayos y sonidos de trompeta. ¿Sí? Y miren otra cosa que dice Moisés que es muy especial. Dios nos ha traído hasta acá como un papá lleva a su hijo. Él no nos va a traer de la mano hasta acá para lanzarnos y para que nos maten. Él va a seguir estando con nosotros. Ese fue un intento de Moisés, hermanos, por persuadir a esta gente. Sigamos con Deuteronomio. Dice, pero ni aun con esto creyeron en Jehová, su Dios, quien iba delante de ustedes por el camino para reconocerles el lugar donde habían de acampar, con fuego de noche, para mostrarles el camino por donde debían andar, y con nube de día. Volvamos a Números. Leamos Números 14, 5 al 9. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos introducirá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová,
ni teman al pueblo de esta tierra, porque serán como pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los teman. Qué palabras, ¿no? Cuando uno mira ambos textos, Deuteronomio 1 y Números 14, en Números resalta mucho cuando dice que como el pueblo no creyó al Señor, Moisés y Aarón cayeron. Y en Deuteronomio dice que Moisés intentó amonestarlos. Hermanos, no hay una contradicción, hay un complemento en los detalles. Es como si en el relato histórico de Números, Moisés no anota su intento porque no sirvió de nada. En cambio, en Deuteronomio, como es más personal, ahí sí añade lo que él intentó hacer. Entonces podemos complementar las historias. El caso es que cuando no quisieron creer, ahí es cuando ellos se postran ante la multitud. Este postrarse no es como rindiéndose a ellos. Este postrarse es como, dice un comentarista, el acto de Moisés y Aarón fue una forma solemne de invocar una intervención urgente de Dios. Se postran porque los van a matar. Entonces se postran de rodillas para que Dios aparezca en escena, intervenga de manera urgente. Josué y Caleb rasgan sus vestidos, amonestan la multitud, dos varones de fe y piedad. Y lo que más enfatizan ellos es: la tierra es en gran manera buena. No sean rebeldes. Si nosotros agradamos al Señor, Él nos la va a entregar. No se rebelen, no se acobarden. Y miren lo que dice: nosotros los comeremos como pan. Impresionante, habían dicho los otros, somos como grillos ante ellos. Y miren la forma de ver las cosas, ¿no? Las perspectivas. La perspectiva del incrédulo: somos como langostas delante de ellos. Pero la perspectiva del hombre de fe: nosotros los comeremos como pan. ¿Sí? Dice la Reina Valera antigua: son nuestro pan. Y otra cosa, un detalle muy interesante que dicen ellos: no hay nada que los ampare a ellos. O sea, es una comprensión de la providencia. Si Dios nos ha entregado la tierra, quiere decir que ya no los va a proteger, porque Dios en su soberana gracia y misericordia universal protege a todas las naciones, ampara a toda la humanidad. Pero cuando Él da una promesa a su iglesia, a su pueblo, ¿sí? Es como si retirara ese amparo a favor de los incrédulos para, pues, impulsar a su pueblo a que conquiste. Claro, si Dios no les retira la protección a los cananeos, pues ¿cómo van a conquistar? Entonces ellos dicen: Dios está con nosotros, no hay nada que los ampare a ellos. Dice la Reina Valera contemporánea: el Dios que los protege se ha apartado de ellos. Entonces no hay razón para temer. Moisés ha hablado, Caleb y Josué, que eran espías, ellos también habían sido de los que reconocieron la tierra, tenían autoridad para hablar, ¿no? De lo que habían visto y escuchado. Sigamos con Números 10 al 16. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de él? Yo lo heriré con pestilencia y lo destruiré, y haré de ti una nación más grande y fuerte que él. Y Moisés respondió a Jehová: lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y oirán que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las naciones que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido, los mató en el desierto. En vez de escuchar a Josué y a Caleb, el pueblo planeó apedrearlos.
¿Sí? Podemos imaginarnos la escena. Moisés y Aarón están postrados orando y Josué y Caleb toman la voz y no hay forma de hacer retroceder a este pueblo. Entonces la gloria de Dios aparece en el tabernáculo y todos la ven. ¿Sí? Y Dios habla con Moisés: este pueblo me ha irritado, no creen en mí. Haré de ti una nación grande. Prácticamente Dios le propone a Moisés comenzar todo desde cero. Ser él como un nuevo Abraham prácticamente, para empezar con sus hijos. Y miren qué impresionante es esta manera de hablar de alguien con un corazón pastoral. Es verdad que los pastores tenemos nuestra prioridad en nuestro hogar, pero no se puede ocultar que también hay una preocupación por los hermanos. Porque pensémoslo así, iglesia, si Moisés hubiese accedido a esta propuesta del Señor, era más como una prueba, ¿no? A probar su liderazgo y su mediación. Y también pues para anticiparnos a Cristo, por supuesto, pero pensémoslo. Si Moisés accede a esta propuesta, sus hijos, Gersón y Eliezer, hubiesen sido bendecidos. ¿Usted se acuerda en el libro de Jueces que uno de los hijos de Moisés, quizás un nieto, fue un apóstata? Que fue uno de los que causó la idolatría en la tribu de Dan. El sacerdote levita que sirvía en la casa de Micaía, bueno, ese era un hijo de Moisés. Quizás si Moisés hubiera accedido, sus hijos hubieran sido piadosos. Pero él prefirió que Dios continuara por amor de su nombre con su pueblo, con su iglesia de Israel. ¿Sí? Y miren cómo él ora a favor de ese pueblo que tiene enfrente, que está que lo mata. Tú sacas a ese pueblo con tu poder. Los egipcios se enterarán que los mataste como si fueran una sola persona y lo van a promulgar a todas las naciones. Todos han oído de tu fama. Entonces todos se enterarán que los mataste y va a quedar como que no fuiste capaz de cumplirles lo que les habías jurado. Miren esa oración, hermano. Moisés está apelando a la gloria de Dios. Él no está diciendo: Dios, pero tú eres amor. Tú nos amas a todos por igual. ¿Por qué estás pensando así? Él no está diciendo: Dios, pero no es para tanto. Eso es un pecado de murmuración, no es tan grave como el adulterio. Dios, pero ese pecado son quejas, es normal. Hay que entender el corazón de los hombres, ¿sí? Él ora apelando a la gloria de Dios. No lo destruyas, porque tu nombre va a quedar en descrédito. Es lo más importante, hermano, la gloria de Dios. Que nuestras decisiones sean para la gloria de Dios. Si algo que vamos a tomar va a traer descrédito a Dios, al evangelio, a la iglesia, a los hermanos, no es de Dios. No es de Dios eso, hermano. No es de Dios. Moisés apela al poder de Dios, a la misericordia de Dios. Dice otra versión, a la fortaleza del Señor. Y les pide que los perdone una vez más. Sigamos, 17 al 19. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo has hablado diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y que de ningún modo dará por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de ese pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Qué hermosa oración, hermanos. Perdónalos otra vez. Mira todo lo que has tolerado hasta ahora. Tú eres poderoso y grande para volverlo a perdonar. ¿Sí? Y dense cuenta que él está citando lo que Dios le dijo cuando se le apareció. ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo que Moisés había pedido ver a Dios y que Dios le mostró sus espaldas y que pasó diciendo: Jehová, Jehová? Bueno, prácticamente está haciendo una oración bíblica.
No solamente él apela a la gloria de Dios, sino que apela a lo que se le reveló de Dios, a la revelación de Dios. Es verdad que Dios no absuelve al malvado y que visita la iniquidad hasta la cuarta generación, pero también eres tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Sí? Miren, hermanos, qué diferencia entre uno que conoce el carácter de Dios a la luz de la revelación bíblica y la diferencia con el que cree en Dios conforme a su imaginación. Los israelitas creen en Dios, pero pensaban que Dios los odiaba y que había traído para que los mataran y para que sus esposas y sus hijos fueran prisioneros o botín. Eso pensaban de Dios. Pensaban que Dios era incapaz de ayudarlos, de vencer a los gigantes. Los gigantes eran más grandes que Dios y las murallas también de las ciudades. Pero este Moisés que conoce a Dios, el carácter de Dios, sabe que no es así. Bueno, eso nos deja muchas lecciones, hermanos. Vamos a dejarlo hasta acá. Como se dan cuenta, es bastante extenso y hoy pues no contamos con el tiempo para estudiar todo el texto. Pero vemos las consecuencias, ¿no?, de prestar oído a las murmuraciones que desaniman el corazón. Y vemos nuevamente la importancia de escuchar a los que tienen palabra para brindarnos, como Moisés, como Caleb, como Josué, ¿sí? Dios les dio la salida. Este pueblo es la iglesia de Israel. Dios les dio la salida a esta iglesia para que pudieran haber tomado una decisión mejor. Pero no, prefirieron irse por el lado de la incredulidad y de la rebelión. ¿Sí? Dios estuvo a punto de fulminarlos, pero Moisés intercede. Esto nos anticipa al Señor Jesús. Y saben, hermanos, me adelanto sin haber terminado la enseñanza a que vean eso. Moisés intenta interceder. Otra vez, ya lo había hecho una vez, ¿no?, con el becerro. Y aquí vuelve a hacerlo. Y Dios accede, les perdona la vida, pero de todas formas Dios decreta un juicio que ya pues conocemos, ¿sí? En cambio, mire la intercesión del Señor Jesús. El Señor Jesús también, como Moisés, intercede por nosotros, ora por nosotros, habla bien de nosotros, ¿sí? Pero alguien tiene que pagar. El pecado de esta gente tenía que pagarse. ¿Y cómo fue la paga? Tienen que morir en el desierto. En cambio, eso Moisés no lo puede pagar. Es más, ni siquiera Moisés es un sacerdote para poder ofrecer holocaustos en favor de ellos. Entonces el Señor Jesús en su intercesión es más grande que Moisés. Porque vean eso. Cristo intercede por nosotros, pero Él viene y paga por nosotros. No destruyas a ese pueblo, destrúyeme a mí. Cristo logra el perdón. Moisés también lo logró. Pero Cristo también logra la propiciación y Moisés no la logró. ¿Se dan cuenta? ¿La propiciación qué es? El calmar de la ira de Dios. Moisés no lo logra. Dios de todas formas dice, ya me irritaron, no más. En cambio, con Dios, con Cristo, lo que Dios ofrece, lo que Cristo le ofrece a Dios, propicia la ira de Dios con su propia ira y Dios ya no está irritado con nosotros. Ese es el Señor Jesús, hermano, siempre glorioso y superior hasta que Moisés, que a propósito será el tema del culto de ahorita. Bueno, oremos.